Sin amarres es opinión. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 32 minutos, 6:32 de este 23 de junio del año 2020. Y para quienes conformamos el equipo de Radio Atalaya, es un placer como siempre estar junto a ustedes en este inicio de jornada, por supuesto compartiendo lo principal de la información que se genera en Ecuador y el mundo, el análisis y la opinión como solo la recibe aquí en su programa Sin Amarres. Queremos recordarles e invitarlos a que nos sigan también a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos siendo retransmitidos a través de Facebook Live y por supuesto puede escuchar la retransmisión de este programa en nuestro canal Programa Sin Amarres. 6 de la mañana con 33. Vamos a saludar por supuesto también a nuestro compañero Carlos Pacheco en la sala de controles. Y ya están conectados a esta hora el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, muy buenos días. Iniciamos con su saludo. Buenos días, Teresa. Saludamos también a Stalin Poveda, director del programa, y a Carlos Julio Pacheco, que está en los controles. Y en primer lugar, también tenemos que saludar a toda nuestra amable audiencia que sintoniza este programa en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo. Gracias por la sintonía. Reciban, como siempre, de nosotros un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Así es, también el saludo en este momento es para el sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarres. Muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, es un placer saludarla. Compañero Alcides Montilla también y Carlitos Pacheco en los controles. Esta semana que ocurre en el país ha significado que tengamos que recibir un sinnúmero de noticias. No solamente están vinculados a lo que diga el tema de corrupción, sino también a pérdida de vida. No solamente representantes a nivel de elección popular, como el caso del prefecto que el día de ayer fallecido, demos por supuesto a nombre de este medio en lo personal sentimiento de pesar para Carlos Luis Morales, el día de ayer ha fallecido. Sin embargo, continúa esta en el marco de lo que hoy nos traen los titulares de los medios de comunicación, de circulación. Claro que sí, vamos a compartir con ustedes los titulares e iniciamos con la lectura de la portada impresa de diario El Universo. Carlos Luis Morales, quien era investigado por fiscal, muere de forma sorpresiva. Es el principal titular de esta noticia que se generó en la mañana de ayer. Criminalística y la Policía Judicial recogieron versiones de familiares y médicos de la clínica donde falleció ayer el prefecto de Guayas. El reporte de la Casa de Salud anota que familiares lo trasladaron hasta ahí y se declaró su fallecimiento a las 8 de la mañana con 45 minutos. Precisamente se ve pues en la imagen a los familiares llorando en las afueras del centro médico. Por otro lado, en otro de los temas también nos dice 45% de los habitantes de Quito ya se contagió del COVID-19. Esto según el último informe del gobierno que dice que en la capital llega el contagio, al menos los casos comprobados, hay 5.646 personas. En otros temas también nos dice El Universo, turismo de convenciones no será igual. Según expertos, el virus posiciona las citas virtuales y afecta a las presenciales. Lamentable, pues el turismo de convenciones era una de las actividades en crecimiento en nuestro país. También nos dice El Universo, el creador de APROFE fallece en Guayaquil. Paolo Marangoni, de 95 años, deja como legado la planificación familiar. Lamentable noticia también. Así también nos dice, inmigración legal hacia Estados Unidos estará restringida hasta finales de este año. El objetivo es combatir el desempleo generado por el coronavirus, argumentó ayer la Casa Blanca tras hacer pública la decisión del presidente Donald Trump. Vamos también a la lectura de otros titulares
que nos trae Diario El Comercio a través de su portal online. IES no está derivando a pacientes con COVID-19 a clínicas privadas, señala este diario frente a casos en los que algunos pacientes por emergencia han asistido a clínicas privadas y han querido ser atendidos a través de convenios con el IES. También nos dice este diario: el proceso judicial continúa a pesar de la muerte de Carlos Luis Morales. La muerte del prefecto tomó por sorpresa al país. Morales, de 55 años, quien ganó con un 49% de los votos, falleció mientras enfrentaba un escenario político y judicial complicado. Los primeros datos hablan de un infarto fulminante, también señala la continuación del proceso de investigación por presunta corrupción que se hace alrededor de contratos en la prefectura. Así también los institutos técnicos y tecnológicos inauguran nuevo ciclo lectivo en medio de la pandemia. Alrededor de 50,000 estudiantes que asisten a estos centros de educación superior iniciaron sus clases vía plataformas virtuales. Por otro lado, reformas al Código de la Niñez se tratarán hoy en la Asamblea. La Asamblea Nacional instalará la sesión número 673, en la que tiene previsto analizar el informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico para la protección integral de niños, niñas y adolescentes, según consta en la agenda parlamentaria. Por otro lado, las lluvias intensas afectan a la vialidad de 4 provincias. Estas intensas precipitaciones del fin de semana causaron graves daños en cantones en las provincias de Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Morona, Santiago, donde se registran deslaves, carreteras destruidas, puentes afectados, sembríos y casas anegadas, así como familias damnificadas. También nos dice Diario El Comercio que se corregirá de inmediato el cobro en exceso de tarifas de luz y se inicia reemplazo de gerentes en empresas eléctricas. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno, quien dijo que las tarifas de luz que tuvieron un cobro excesivo tras los meses de confinamiento por el coronavirus serán revisadas, y además señaló que los gerentes de las empresas eléctricas serán reemplazados según la cadena nacional. Asimismo, también dijo que hubo un mal manejo en el cálculo de las tarifas eléctricas y aclaró que no se permitirá cobros excesivos. Vamos a compartir con ustedes también los titulares de Diario Expreso, sus titulares en su portal online. La vorágine que agita a la prefectura, y se refiere pues a todos los casos investigados y por supuesto al fallecimiento del prefecto el día de ayer. En otros temas también nos dice: la oferta exportadora ecuatoriana sin cambios en 25 años, señala cuáles siguen siendo los productos predilectos que exportamos desde nuestro país. Y también dice Diario Expreso: Moreno anuncia separación de director de Arconel y reemplazo de gerentes en empresas eléctricas. Y en otros temas nos cuenta también Diario Expreso: la Fiscalía abre una nueva investigación por la muerte de Carlos Luis Morales, relacionada a los titulares que ya recogen también otros diarios. 6:40 a.m. Cerramos la lectura de los principales diarios que circulan a nivel nacional, estimado sociólogo. Muy bien, gracias, mi querida Teresa. Yo quiero solamente referirme no a los aspectos legales que quedan después de la muerte del prefecto Carlos Morales. Referirme a su calidad humana, a su afecto con los ciudadanos, al cariño que gente le tuvo en el marco del desarrollo de su protagonismo como jugador de los dos equipos emblemáticos del país, Barcelona y Leti. Tuve la oportunidad personal de trabajar junto a muchas organizaciones sociales donde él, en plena campaña, visitaba en territorio a los ciudadanos y pude observar el cariño y la simpatía que le tenía la gente a Carlos Luis Morales. Pero pude también observar su gran calidad humana, su gran calidad social, su gran
sensibilidad social para con la gente, para con los ciudadanos. Era muy afectivo, era muy dado a estar cerca de la gente, y eso pues hablaba bien de su personalidad, de su carácter y de su sensibilidad. Hoy, y tenemos que decir además de otra cosa, que descanse en paz, lo importante es recordarlo en el marco de esas sensibilidades, y también pensar que muere en el ejercicio de sus funciones, lo que habla del reconocimiento que la gente le dio a todas estas características, a todas estas virtudes, ¿no?, a Carlos Luis Morales. Por lo tanto, Alcides, lo demás, si continúan los juicios contra él, contra todos los involucrados, pues deben de continuar, no sé si contra él, ya falleció, se lo vamos a dejar a la justicia, que investigue, ¿no?, y que por este momento haga un lapso, un paréntesis, y que descanse en paz don Carlos Luis Morales. Alcides. Sí, Stalin, gracias. Bueno, de acuerdo a la ley, ya una vez que una persona muere, cuando está encausada, ya se termina prácticamente en lo que tiene que ver a él todo lo concerniente a acusaciones y derivaciones que tengan que ver con la demanda en sí. El juicio sigue para las demás personas, porque entiendo que están involucradas muchas otras personas más, pero en lo que tiene que ver con Carlos Luis Morales, ya el juicio fenece totalmente, eso dice la ley, y queda pues situaciones que tienen que ver ya con demandas en la fiscalía para las otras personas que también han sido vinculadas, entre ellas pues familiares, tal como se ha conocido allá pues en el proceso, ¿verdad? Correcto, Alcides, y los aspectos políticos administrativos a nivel en el seno de la Consejo Provincial, también la institución también quedan también la ley, el COTAD, ¿verdad? El COTAD, que es el que rige pues la ley que rige a los organismos seccionales, determina con estos casos pues ya muerta la persona, primero pasa oficialmente de la viceprefecta como prefecta, y segundo pues todo lo que tiene que ver con asuntos concernientes a situaciones de acusaciones, etcétera, queda totalmente extinto, ¿verdad? Eso en cuanto a él. En cuanto a las otras personas, ¿verdad?, tanto en el campo administrativo, en el Consejo, como en el campo judicial, en la Corte, porque él tenía fuero de corte y arrastra a los demás, eso sigue, porque eso tiene que terminar pues en alguna sentencia, estimado Stalin. Claro, además me parece muy acertado y afectivo la decisión de día de luto a nivel institucional del Consejo Provincial Alcides. Sí, claro, sí, se extingue toda responsabilidad en el ordenamiento jurídico, dice la ley. Ahora, responsabilidad penal, eso también, porque ya él ya no puede ser juzgado. Ya no, pues ahí solamente los responsables son los que también complementan la denuncia. Usted entenderá que hay familiares que están también pues comprometidos, de los cuales pues algunos están por ahora. La sucesión después de los 3 días de luto es inmediata, ¿no? Sube la viceprefecta. Totalmente. Sube la viceprefecta. Sí. Y en cuanto a la elección del viceprefecto, viceprefecta, la viceprefecta, en este caso ya Susana González, que queda como prefecta, ella tiene que presentar una terna para que el pleno del consejo, compuesto por todos los alcaldes y demás, lo elijan. No necesariamente tiene que ser una persona, un varón. No, la ley no dice eso. Puede ser una terna de 3 mujeres o puede ser una terna de 3 varones, o simultáneamente eso lo verá ya el consejo en pleno, que es el que tendrá que definir el nombre de la persona que acompañe como viceprefecto o viceprefecta a la actual prefecta del Guaya, Susana González. Se
sería 6 de la mañana con 46 minutos. Los interrumpo, queridos compañeros, ya está junto a nosotros nuestro primer invitado, el abogado César Coronel Garcés, él es analista político. Estimado sociólogo, ya está conectado hasta ahora. Le damos la bienvenida, abogado. ¿Cómo está usted? Está Limpodado, los saluda, me acompaña Montilla y Teresa Marchán. Para abordar un poco la coyuntura que vive el país, pero antes, para referirnos a la situación que ha pasado recientemente en Guayaquil sobre el fallecimiento del prefecto Carlos Luis Morales, y por cierto, todo el proceso que estamos analizando con Alcides desde el punto de vista legal, cómo queda y las circunstancias de presión también cómo se da a nivel del Consejo Provincial. Buenos días y bienvenido. Buenos días, sociólogo Poveda, un abrazo a usted, a Alcides y por supuesto a todos los oyentes de Radio Atalaya. Gracias por esta invitación. Sin duda alguna, lo sucedido el día de ayer marca una diferencia, digamos, de alguna manera, en todo el panorama político, legal, el caso vinculado pues con el señor prefecto de la provincia. Evidentemente un golpe muy duro para su familia, mi solidaridad por ello con ellos, evidentemente también la tristeza profunda que embarga al pueblo de Guayaquil, de Guayas y del Barcelona. Gloria de este equipo fue Carlos Luis Morales, que le entregó tantas alegrías, tantas satisfacciones al Ecuador a través del fútbol. Evidentemente ese es el legado también que él deja en el ámbito deportivo y es como yo creo que muchos preferimos recordarlo. Evidentemente hay un proceso judicial en curso que tendrá que seguir, digamos, su vía regular. También es importante comprender que se da una sucesión automática en la persona de la licenciada Susana González, quien sería pues ya la nueva prefecta de la provincia, quien yo estoy seguro tiene las credenciales y la capacidad para asumir este cargo y este reto, que evidentemente es una tarea que no es sencilla, pero estoy convencido de que lo hará junto con la ayuda de los alcaldes y presidentes de las juntas parroquiales en los diferentes espacios de la provincia del Guayas, y por supuesto con el respaldo de una organización política que se ha caracterizado siempre por tener pues dentro de sus méritos una administración local exitosa. Evidentemente ustedes comentaban antes de esta entrevista conmigo el proceso de la sucesión también en lo que respecta a la viceprefectura. Ese proceso es un proceso en el que tendrá la señora prefecta que presentar una terna para que sea elegido el nuevo viceprefecto de la provincia del Guayas. Sin embargo, que no existe, digamos, una normativa expresa como tal, si establece pues el Código de Democracia el tema de la alternabilidad en este tipo de cargos, lo cual de alguna manera pondría al frente de la viceprefectura del Guayas, en este caso pues a un hombre que tendría que asumir ese reto. Ahora bien, lo importante, y más allá de la coyuntura, y realmente sin referirme exactamente a este caso o a nombres en específico, yo creo que hay que ir a lo de fondo. Lo de fondo es que tenemos que ir hacia un proceso de reivindicar el servicio público, tenemos que ir hacia un proceso de reconstruir la ética en la política. Digamos, la coyuntura del país nos exige eso, nos exige discutir también sobre la necesidad, obviamente, de jueces independientes, de una prensa que investiga. Son varios los temas que sin duda alguna se ponen en el relieve. Correcto. Es importante lo que usted acaba de mencionar. Vamos a discutir en este nuevo momento que vive la sociedad ecuatoriana, en donde se han desbordado no solamente actos de corrupción, se han debilitado institucionalidades, representaciones de orden popular que han terminado en actos vergonzosos de corrupción. También habría que agregar a esa lista a los partidos políticos. Los partidos políticos también tienen mucho de responsabilidad en relación a quienes se escogen, por ejemplo, para ocupar tales o cuales dignidades. Primero. Segundo lugar, cuando se le pregunta por qué han
escogido a tal o cual persona. Ellos dicen que, bueno, que es simpático, es conocido, es popular, ¿no? Pero nunca hablan de la honestidad, nunca hablan de los valores éticos que puede tener una persona. No están en el menú aquellos valores que deberían ser los que priman en el momento de escoger a una u otra persona para tal cual representación. Y por supuesto, esto significa ser honesto, no da rédito electoral, y que tampoco los partidos políticos han podido dejar atrás este paradigma de que hablar de la corrupción en tiempo de campañas políticas tampoco no evita o no evita votación. De tal manera que habría que también profundizar mucho en estos aspectos que se lleva diciendo muchas décadas. Que al ciudadano no le interesa el tema de la corrupción. Y por eso los no hablan de la corrupción, porque no es reeditable en términos electorales. Separar esto, la corrupción, el desempleo, verlos por separado, realmente es un despropósito ético, porque en la medida que hay corrupción, se alejan las oportunidades, no hay trabajo, se llevan los dineros para tener una eficiente atención, salud pública, educación, etcétera. ¿Qué hacer? Esa perspectiva del debate y de la discusión, cómo generar una profunda reforma estructural para que el país llegue a un punto de inflexión y cambie. Nuestra generación tiene un compromiso urgente e impostergable: dignificar la política y reivindicar el servicio público. Es urgente, es fundamental que exijamos a los partidos políticos que nos presenten en las listas a las mejores mujeres, a los mejores hombres para poder elegir, sobre todo ya cuando estamos a 2 meses de la inscripción de candidaturas de cara al 2021. Evidentemente, con la última reforma que entró en vigencia del Código de la Democracia, que es un compromiso que debió existir siempre por parte de los partidos políticos, de presentar los mejores cuadros a la ciudadanía, se vuelve aún más grave, aún más contundente, cuando usted tiene la única alternativa de votar en lista. Es decir, usted no puede saltarse ese cuadrito de aquella persona que usted no considera cualificada para el cargo, porque evidentemente hay que votar en lista. Por lo tanto, los partidos políticos tienen una obligación, y es presentar en esta ocasión los mejores cuadros en esa papeleta. Mejores cuadros que deben ir en el orden de la capacidad técnica, la capacidad profesional, también, por supuesto, las credenciales éticas, morales, que constituyan, obviamente, en confianza por parte del votante respecto a ese funcionario, que no llegue a la asamblea a buscar un reparto o a buscar favores o cargos por el cambio de su voto. Yo creo que es importantísimo también mirar hacia adentro de las mismas organizaciones políticas, a la militancia, a la lealtad, a los valores que se han desarrollado en cada uno de esos militantes. Por supuesto, es un reto importantísimo para los partidos políticos, pero no solo para ellos, sociólogo Poveda, también, por supuesto, para los ciudadanos, que tendremos que abrir muy bien los ojos y votar con responsabilidad histórica, porque yo creo que la próxima asamblea tiene que ser con nuestro voto, tiene que ser, así como estamos hoy desinfectando nuestros hogares, la asamblea tendrá que ser fumigada de la corrupción con nuestros votos. Correcto. Dentro de la Asamblea Nacional hay investigaciones de alrededor de 18 asambleístas que están siendo investigados por actos de corrupción. Unos actúan con grilletes, ¿no? Otros con medidas cautelares. Sin embargo, están en el ejercicio de la responsabilidad que le asume el pueblo ecuatoriano. Y el 60% de los asambleístas van a ir a la reelección, según un estudio, una opinión que se ha generado sobre esto. ¿Cómo puede una asamblea nacional y aquellos asambleístas que están bajo sospecha, cuestionados, que no se han hecho un examen repetitivo interno, autocrítico del que están jugando, volverse a sentar ante los ciudadanos para ser candidatos y reelegidos?
yo creo que es importante que los ecuatorianos tomemos nota de quién es quién, que identifiquemos muy bien esos rostros vinculados a la corrupción, pero además y sobre todo es fundamental que la justicia haga lo suyo. Es decir, no puede ser posible que este tipo de actos nefastos, absolutamente reñidos con la moral y la ley, pasen de agache. La justicia debe actuar, respetando el debido proceso, por supuesto que sí, pero actuando con celeridad, la celeridad que exige el pueblo ecuatoriano para no tener dentro de la papeleta a personas cuestionadas por actos de corrupción. Pero también es obligación de esa Asamblea Nacional darle una respuesta a los ecuatorianos en el menor tiempo posible respecto de aquellos proyectos de ley vinculados a temas contra la corrupción. Es importante que ya se aprueben las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial para la creación de los jueces anticorrupción. Es indispensable, es imperativo que la Asamblea Nacional ya expida las leyes vinculadas a la recuperación de capitales, que permitan, sin tener que llegar a una sentencia, a la recuperación, a la retención de aquellos bienes y capitales que están vinculados a la corrupción. Es fundamental también, por supuesto, el rol de la prensa, una prensa que debe, obviamente, respetando el debido proceso, haciendo un trabajo responsable, por supuesto que sí, y yo siempre seré partidario de eso, pero identificar con mucha claridad aquellos legisladores que, dándole la espalda a sus electores, se han virado hacia la corrupción. Identificarlos claramente y exigir a las juezas y jueces de este país que hagan su trabajo, a las fiscales y a los fiscales de este país a que hagan su trabajo, y por supuesto que a través de procesos judiciales la gente tenga claro quién es quién y se establezcan las responsabilidades. Quien sea inocente, pues que su inocencia sea ratificada, pero quien sea culpable, que todo el peso de la ley le caiga encima. Pero además, que deje de ser, y esto ya es un tema de fondo, sociólogo, que deje de ser premiada la corrupción, que deje de ser normalizada, que deje de ser institucionalizada, que cuando yo vea a mi vecino que de la nada tiene casa nueva, carro nuevo, viajes nuevos, incluso hasta mujer nueva en algunos casos, oiga, eso debe despertar alertas. Bajo ninguna circunstancia la prosperidad propia, digamos el enriquecimiento propio, sin justificación, puede ser sinónimo de éxito. Basta de normalizar la corrupción. La corrupción debe ser despreciada, reprochada por la sociedad. Un diálogo con el abogado César Coronel Garcés, analista político. Estamos analizando la coyuntura y posiblemente alguna simulación en los escenarios que deben de cambiar, una profunda reforma estructural. Alcides, continúas con esta entrevista. Sí, gracias. Saludamos al abogado Coronel. Abogado, usted siempre sabe que los periodistas recibimos una cantidad de aportes respecto a cómo se desarrollan las actividades en el país. Y siempre escucha comentarios, por ejemplo, uno de ellos, que ahora, ante la falta de fútbol, ya sea en los estadios o en la televisión, como que ha hecho pensar a la gente, ¿verdad?, más que en otras temporadas, en la necesidad de pensar en la crisis del país. Y he llegado a la conclusión, abogado, de que actualmente hay una micro rebelión ciudadana al ver que cada día se denuncian actos de corrupción. ¿Cómo canalizar esa micro rebelión ciudadana hacia aspectos positivos? Es una excelente pregunta y es la invitación que yo quiero hacer en esta mañana a ustedes y a todos los medios de comunicación y a los ciudadanos que escuchan estos espacios de opinión, que son realmente espacios valiosos de ejercicio real de la democracia. La invitación a que, sin embargo, que la corrupción es verdad, que ocupa los principales titulares casi todos los días en este país y más aún durante esta pandemia, lo cual lo reviste además de una inhumanidad evidente. No se puede robar nunca, pero menos aún cuando la gente se está muriendo, ¿verdad? La invitación es a que ese tema tan negativo le demos un giro hacia lo positivo, hacia hablar de la necesidad de dignificar la política, de reivindicar el servicio público, de establecer la ética
como una prioridad, las credenciales que deben tener los candidatos, los políticos, los dignatarios, los ministros, sean o no de elección popular, cualquier persona que ponga, que sea puesta en un cargo público, deberá, sobre todas las cosas, tener un contingente moral, un contingente ético al servicio de los ecuatorianos, más allá también, y por supuesto muy necesario, de la capacidad, porque también aceptar un cargo sin estar preparado es corrupción. Pero yo creo que hay que ir hacia esa discusión, hacia la discusión de aquellos temas que nos permitan prevenir la corrupción, que nos permitan denunciar la corrupción, que nos permitan sancionar la corrupción y, por supuesto, dar seguimiento a esas denuncias. Es importante que la ética y la moral sean nuevamente discutidos en las aulas de clases, pero también en los hogares. Le decía hace un rato, dejar de normalizar la corrupción. Si mi vecino cambió radicalmente su vida de la noche a la mañana, bajo ninguna circunstancia aplaudir y vincular esto con el éxito, sino condenarlo con contundencia, que nuestros hijos aprendan que robar no está bien, y no aplaudir esos ejemplos de corrupción que vemos en redes sociales y en internet todo el tiempo. Y luego, por supuesto, una justicia independiente de los políticos, independiente de la prensa, que la justicia responda a los ciudadanos. También leyes que permitan la recuperación de activos, leyes que permitan un periodismo de investigación realmente independiente y, por supuesto, eficiente. Y sin duda alguna, el rol que tenemos los ciudadanos también de denunciar y dar seguimiento a estas denuncias y de condenar la corrupción en todas sus formas. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Importante su análisis. Sí, muchísimas gracias. Les agradezco mucho por la oportunidad e invito a los ciudadanos a que discutamos de estos temas. Dignificar la política, reivindicar el servicio público. A través de mis redes sociales, César Coronel S. Un fuerte abrazo. Buen día. Ha sido el abogado César Coronel. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos a una pausa comercial, pero antes les contamos un poco de las resoluciones y la información que se discutió ayer en el COE cantonal de Guayaquil, en la que además se coordinó la entrega de ayuda humanitaria. En el marco de esta reunión se conocieron que algunas cooperativas interprovinciales están circulando, teniendo esto prohibido todavía. Al respecto, el presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, Gustavo Zúñiga, resaltó que el transporte interprovincial continúa restringido, por lo que si alguna cooperativa viola las disposiciones, serán sancionadas de inmediato. Así también se informó que el COE nacional dio negativo a algunos pedidos que se había hecho desde la localidad para flexibilizar algunas restricciones en la ciudad. Dichos petitorios quedan postergados hasta el próximo 6 de julio debido al acuerdo al que llegaron la alcaldesa Cintia Viteri y la ministra de Gobierno María Paula Romo. Por su parte, el representante del Ministerio de Salud Pública de la zona 8 indicó que al momento en el cantón existe una disponibilidad del 40% de camas para pacientes con COVID-19. 7 de la mañana con 4 minutos. Ahora sí nos vamos a una pausa comercial, pero enseguida volvemos con más de Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Estar al día en el pago del servicio de agua potable tiene recompensas. Interagua premia tu puntualidad con sorteos mensuales de tablets y miles de megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realices por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil de Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3. Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. La Comisión de Reapertura de Templos de la Arquidiócesis de Guayaquil informa a la comunidad católica. Poco a poco se están reabriendo los templos de la arquidiócesis después de haber cumplido estrictamente con las normas de los protocolos de bioseguridad aprobados por el COE nacional. Cada una de las iglesias que reabren sus puertas han pasado por un estricto control en el cumplimiento de las normas de seguridad y reciben un permiso de reapertura.
Los templos han sido acondicionados para albergar solo el 30% de su capacidad, permitiendo que las personas se mantengan siempre a 2 metros de distancia entre ellos. Al ingreso, cada fiel pasa por un proceso de control y desinfección. Todos deben usar mascarilla. No pueden entrar personas con temperatura elevada y se desinfectan manos y zapatos. La señalética interior permite dar las orientaciones necesarias para moverse en una sola dirección por los corredores. La marcación de las bancas permite saber qué espacio se debe ocupar. Las normas de higiene y desinfección son constantes para las superficies y todos los objetos que se utilizan. Las pilas de agua bendita han sido suspendidas y no se reparte ningún material impreso en el templo. Con el trabajo bien hecho y responsable, tanto de la comisión como de los respectivos sacerdotes y sus grupos de seguridad, podemos garantizar que los templos de nuestra arquidiócesis son lugares seguros. Invitamos a todos los fieles a buscar, en los horarios señalados por cada parroquia, los sacramentos de la confesión y la comunión. Pedimos a cada fiel respetar las normas establecidas para lograr juntos que nuestra casa sea siempre un lugar seguro. Cuando llegue el momento y el semáforo sea verde, podrán acudir también a la celebración de la Santa Misa y podrá iniciarse la celebración de otros sacramentos. Podemos sentirnos seguros en cada templo. Son la casa del Señor y casa nuestra. Volver a casa con responsabilidad. Volver a casa con responsabilidad. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es el ingeniero Carlos Iván Rodríguez, ex viceministro de Electricidad, estimado sociólogo. Parece que tenemos algún problema con la comunicación con Stalin. Sí, hola, ¿sí me escucha bien? Bueno, ya está con nosotros el invitado, estimado licenciado, el ingeniero Carlos Iván Rodríguez, ex viceministro de Electricidad. Bien, le damos la bienvenida a Iván Rodríguez, el ingeniero Iván Rodríguez, lo saluda el periodista Alcides Montilla. Ingeniero, queremos conocer su opinión respecto a lo que anoche habló el presidente respecto a lo que debe de ser la política tarifaria en el tema eléctrico. También habló de cambios en la administración de las gerencias de la Corporación Nacional de Electrificación. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál debería ser a su juicio una política tarifaria que beneficie actualmente a los consumidores del país? Buenos días. Antes de Calcide, quisiera saludar al viceministro, a Iván Rodríguez. Stalin Poveda lo saluda. Iván, qué gusto saludarlo. Además de las precisiones que hace Alcide, el día de ayer se aceptó una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo, que entre otras cosas reivindica el tema de revisión de las facturas y por otro lado evitar el corte del servicio. Buenos días y bienvenido, Iván. ¿Cómo está usted? Buenos días, Alcides, buenos días, Stalin, muchas gracias por la invitación. En lo que respecta al pronunciamiento del señor presidente de la República el día de ayer, podría resumir que él manifestó que le había solicitado al señor ministro de Energía, dijo de Recursos Naturales, a la renuncia del señor director ejecutivo del Arconel, que se cambie el pliego tarifario actual, que corrijan todas las fallas que han ocurrido en las empresas de CENEL y que se cambie a todos los gerentes en un proceso selectivo, digámoslo así, todos los gerentes de las eléctricas. Al respecto, podría comentar brevemente que
El Arconel tiene un pliego tarifario y lo que hace el Arconel es aplicar ese pliego tarifario, que obviamente debe ser cambiado porque para los consumidores de la costa realmente es demasiado caro porque tiene una curva exponencial, debería tener un precio fijo por kilovatio hora. Pero yo conozco que existe una comunicación del 29 de mayo del señor Ministro de Energía a Finanzas solicitando un informe al respecto sobre el congelamiento del pliego tarifario a 10.5 kilovatios para los consumos mayores a 500 kilovatios. Realmente ese informe no era necesario porque los recursos son del mismo ministerio y le corresponde al Ministerio de Energía tomar las decisiones. Sin embargo, como energía o la cartera de tener del sector eléctrico se ha convertido en la caja de finanzas, le preocupaba a Finanzas que se congelaran las tarifas porque no tendría caja. El ministro de Finanzas se demoró del 29 de mayo al 15 de junio en tomar una decisión y en definitiva lo que decía es que no le competía a él, sino que era responsabilidad del ministerio. De tal manera que eso quedó en el aire porque Finanzas ha retirado de TENEL en lo que va del año cerca de 80 millones de dólares y casi 400 millones de dólares desde 2018. Entonces ese es un punto a analizar en algún momento. En lo que respecta al pliego tarifario, efectivamente es necesario un cambio total porque tiene unos costos que se elevan demasiado. Es decir, nos obligan a consumir menos. Y alguien decía, eso está bien cuando usted tiene un déficit de energía o cuando tiene un suministro de energía con plantas térmicas que es caro, pero ese no es nuestro caso. Nosotros tenemos, hablando en números sencillos, 8.000 megavatios de oferta, entre 7.000 y 8.000 megavatios de oferta, y no llega a 4.000 la demanda, es decir, tenemos un doble de oferta en generación que en lo que respecta a la demanda, de tal manera que ese no es el caso del Ecuador y no hay motivo para que la tarifa sea tan alta. Lo que me parece que es importante señalar en lo que respecta a la decisión del presidente de la República es que deben darse plazos, ¿no? Es decir, el presidente de la República debe decir al ministro de Energía para que a su vez disponga el Arconel que en un plazo no mayor a 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo que se estime necesario, haya ese pliego tarifario, porque de otra manera, pasado el mes de agosto, en septiembre, nosotros tendremos que pagar ese pliego tarifario que es altamente inconveniente. Y con respecto al tema de los gerentes, me parece bien, me parece una medida acertada, pero ojalá se cumpla y volvemos a los plazos. Fíjense ustedes que en la gerencia general de Matriz, que para mí es un invento que no debería existir, Matriz tiene una terna de hace más o menos 3 o 4 semanas para nombrar un nuevo gerente, porque el actual es subrogante. Sin embargo, el ministro de Energía no convoca al directorio para nombrar ese gerente. Entonces, como que hay incoherencias entre lo que dice el presidente de la República y lo que se está haciendo. Debería el ministro de Energía convocar a ese directorio en esta misma semana para que se nombre el titular, porque TENEL tiene planillas, ha tenido problemas con planillas eléctricas, hay comentarios de corrupción por todos lados, hay diferencias en comunicaciones, diferencias sustanciales en comunicaciones entre el señor interventor y el señor gerente general, y lamentablemente el ministro de Energía no toma ninguna decisión. Entonces, en resumen, yo creo que a lo manifestado por el señor presidente de la República debería darse plazo, es decir, gerente general ya en esta semana. El resto de los gerentes que no obedezcan a cuotas políticas, sino que obedezcan a una selección muy precisa de los gerentes que deben ocupar los cargos que se llaman administradores de las unidades de negocio. Sin embargo, el señor presidente de la República se refería a todo el país. Entonces debería implementar un sistema que se evite las cuotas políticas y que se nombre a los mejores administradores, porque en definitiva nuestro confort, nuestra necesidad, más que confort, nuestra necesidad del sector eléctrico depende de una adecuada administración que en muchos casos no existe. Stalin. Sí, ¿me están escuchando? Sí. Le quería preguntar, Iván, justamente esas inestabilidades que se dan a nivel
de CENEL respecto a la gestión y a la administración. Está politizado, como usted dice, verdaderamente los cargos de representación y de gestión administrativa. Y quería preguntarle cuál sería la propuesta de reforma socialmente justa a nivel de la estructura tarifaria, porque este problema de la facturación no es un problema de ahora. Lo que pasa es que este momento es masivo, ya no se puede tapar, pero normalmente hay alta facturación. Y lo que dice la gente es que el pliego tarifario también está garantizando la recuperación de pérdidas negras y de ineficiencia que hay en el sector. ¿Cuál sería un poco la estructura socialmente justa que debería mantenerse para el consumo de energía eléctrica? En lo que respecta a la política que debe tener el pliego tarifario, comenzaría diciendo que en este momento, por ejemplo, si una persona por diferentes circunstancias tiene una mejoría en la parte económica, puede comprarse un aire acondicionado y su consumo pasa de 700 kilovatios hora, lo obligan a pagar 14.5 centavos, lo cual es bastante alto. Y si usted sube de nivel, ya no paga 14.5, sino 17.09, y el otro nivel es 27.52, el otro nivel es 43.60 centavos y llega a pagar hasta 68.12. Y a eso Iván, debe agregar... Una precisión ahí, Iván. ¿Solo pago de incremental si me paso del rango o pago todo lo que he consumido? No, usted va pagando de acuerdo al rango, es decir, sus kilovatios hora de 500 a 700 tienen 10.5 centavos de costo, pero si usted sube a 701, ese 701 ya le cuesta 14.5 centavos. Y lo que pasa es que usted tiene que pagar además casi un 34% de sobrecosto, que está resumido en un subsidio cruzado que es más o menos 10%, tiene que pagar tasa de basura que es un 9%, tiene que pagar un alumbrado público que llega al 14%, tiene que pagar bomberos y tiene que pagar el costo de hacer una planilla. Entonces, además del alto costo de la energía, usted tiene un 34%. ¿Cuál debería ser la política? Debería haber un análisis, a mi juicio, además de los técnicos del ARCONEL, debería haber el concurso de una compañía auditora externa nacional, de tal manera que se puedan transparentar absolutamente los costos y llegar a establecer el costo del kilovatio hora adecuado. En este momento se ha congelado en 10.5. Entonces, el costo no debe ser político, ¿no? Debe ser realmente un análisis técnico, ¿no? Entonces, ahora, Iván, el cobro de lecturas, las lecturas, ahora se va a contratar a una empresa para hacer la lectura, para evitar estas distorsiones en la facturación. Hay que enseñarle a tener, después de tantos años, a facturar. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que sucede es que había un sistema de lecturas hecho por alguna compañía que se ha venido prorrogando desde hace más de un año. Y esta compañía al principio no tenía la experiencia del caso, como que todo se hizo rápido, y hay un informe de auditoría del ARCONEL que establecía que esta compañía algunas veces solamente leía el 30% y el 70% lo asumía y tenía un pésimo control de calidad, a tal extremo que en algún momento se indicó que la primera lectura ellos la hacían por 100 kilovatios hora y la segunda lectura sumada, mes 1 y mes 2, era 70 kilovatios hora, es decir, una cantidad menor a la considerada en el primer mes, lo cual le daba a usted a indicar que definitivamente no había control de calidad de parte de esa compañía. Ahora, como esto estaba prorrogado ya como 12 meses, lo cual es un absurdo, se ha hecho otro concurso y en este momento existe un problema porque la compañía que tiene una mejor oferta tiene una diferencia de $200,000 con respecto a la segunda oferta, pero aparentemente la primera oferta tenía algún tipo de incumplimiento. Digo aparentemente porque eso es lo que habría que aclarar y tendríamos que esperar que esta nueva compañía no cometa los errores que se han venido cometiendo en los últimos 12 meses. Recuerde usted que el año pasado también hubo problemas por el tema de alumbrado público y por lectura. Entonces, algo está sucediendo. Existe un sistema que es controlado por la empresa Cuenta. Ayer estaba hablando con un funcionario de CENEL. Lo que me decía es que aquí existe la suficiente experiencia como para tener un sistema de facturación adecuado, seguir las directrices del señor presidente de la República
de hacer una refacturación completa, más allá de que eso no le corresponde a Tenel, sino al Arconel. Entonces, es todo en conjunto. En primer lugar, que el Arconel realice y cumpla con lo decidido por el señor presidente de la República. Pero yo le agregaría que haya el concurso de una compañía auditora externa, de tal manera que podamos nosotros los ecuatorianos conocer y transparentar los costos. Y en segundo lugar, implementar un sistema adecuado aquí en Guayaquil. Digamos, no implementar porque ya está implementado, sino encargar ya a los técnicos de Guayaquil que no dependan de Cuenca, ¿no? Y además evitar los errores que se han venido cometiendo hasta la presente fecha. Pues no es nada difícil, o sea, existe la experiencia suficiente, pero hay que dar los espacios y los tiempos para que esto ocurra y no se perjudique al usuario de Guayaquil, que es el que más consume, porque tiene que pagar el doble o el triple. O sea, algo está ocurriendo, algo ha ocurrido que hay que precisarlo para corregirlo. Alcides, continúas. Gracias, Stalin. Ingeniero Rodríguez, por todo es conocido que la producción de energía eléctrica en el Ecuador es el doble de lo que se consume, o sea, hay más oferta que demanda, en una proporción yo diría que de 8 a 4 más o menos, ¿verdad? La pregunta, ¿por qué razón entonces se vende a Colombia el excedente de la energía eléctrica como a 4 centavos, que da algo así como 400 millones, y no se da energía eléctrica a los ecuatorianos a un precio conveniente? ¿Cuál es la razón? Vea, se ha estado vendiendo energía a Colombia y hay que aclarar, no es fácil relacionar el precio de la energía que se vende a Colombia porque ahí hay cosas que no se consideran, como es el tema de, a Colombia se le vende a costo de generación. Concretamente en 2018 el precio promedio de venta a Colombia fue de 2.29 y en 2019 el precio promedio fue de 3.7 el kilovatio hora, y ese es el componente de generación. La tarifa tiene 3 componentes, además de generación tiene transmisión y distribución. Entonces a nosotros los usuarios, a ese precio que le están vendiendo a Colombia, le suman nosotros. Yo diría que su pregunta es absolutamente válida e importante. Nosotros los ecuatorianos nos preguntamos por qué tiene que venderle a Colombia energía cuando hay un excedente. Y si usted tiene, por ejemplo, una central desfasada, es decir, que no puede almacenar agua, si usted no utiliza esa agua, ¿qué sucede con el agua? Se va. Entonces, si esa agua se la puede utilizar para generar energía, para nosotros tener un mejor precio, ese debería ser lo óptimo, ese debería ser el privilegio que nosotros los ecuatorianos, y más que el privilegio, el derecho que tenemos nosotros los ecuatorianos de tener una energía más barata. Pero eso no sucede, sencillamente falta de una política adecuada que disponga que esa energía, que no tiene un costo mayor, sea utilizada para que nosotros podamos tener un consumo mayor a precios adecuados. Es decir, yo coincido completamente con lo manifestado con usted. Aquí muchas veces nos llenamos la boca diciendo que hemos vendido a Colombia tantos millones de dólares. Está bien que eso suceda con el excedente de energía, pero el excedente debería tener prioridad, y esa prioridad debemos ser nosotros los ecuatorianos, sobre todo en aquellas centrales desfasadas, donde no tienen que almacenar energía, es decir, su costo de generación no es que va a variar al utilizar esa energía, esa agua que se deja correr, o el agua por último que sea almacenada. Entonces, yo coincido completamente de que debería ser un estudio serio para que nosotros los ecuatorianos tengamos la prioridad en el uso de ese excedente de energía. Ingeniero, una respuesta corta. ¿Cuál debería ser el precio real del kilovatio hora para el sector residencial? ¿Cuál debe de ser para que ni el uno se queje al Estado ni tampoco al consumidor? Mire, es difícil dar un precio sin un estudio serio previo. Le doy referencias. En este momento se ha dispuesto que el costo a partir de cierto consumo, que es 500 kilovatios hora, le va a ser, sea 10.5 centavos. El Arconel maneja una cifra promedio de 15 centavos. Entonces yo creería que debería estar entre 10 y 15 centavos en primer lugar, y en segundo lugar que nos quiten esos sobrecostos, porque tenemos que pagar un porcentaje fuerte de alumbrado público, tasa de basura y subsidio cruzado. Entonces si usted hace un estudio serio
y tiene un precio entre 10 y 15 centavos, supóngase 12 centavos, si usted le quita los sobrecostos de tasa de basura del alumbrado público, o sea que sean precios fijos, pero no un porcentaje que le carga un 30% a su familia. Entonces yo creo que vamos a estar en una posición que los que tengan capacidad para pagar, la paguen, ¿no? La tarifa y a eso súmele, Iván, y a eso súmele las ineficiencias que hay en el sector, que también tienen que pagarlo a través del consumo. Hay un detalle en las pérdidas, lo que se llama pérdidas negras, los robos de energía, ¿no? Hay que ser mucho más cuidadoso porque hay gente que se acostumbró a robar energía y no pasa nada. Deberían haber sanciones más severas para robo de energía, porque esa energía que alguien no la paga es distribuida en el resto de los usuarios que sí pagamos y no nos parece justo. Pues debería implementarse un sistema de sanciones para aquellos que no pagan la energía, porque de una u otra manera nosotros la pagamos. Entonces es correcto lo que se aprecia en lo que respecta a robos de energía y en lo que respecta a pérdidas técnicas también. Lo que sucede es que el dinero de nuestras familias no está siendo invertido en el sector eléctrico, sino que se lo lleva finanzas para gasto público o pago de deuda externa. Y ya tenemos que desde el 2018 casi 400 millones de dólares que no han regresado. Este mismo año, casi 80 millones de dólares que no regresan. Entonces usted, y aquí es importante señalar, nosotros tenemos una oferta igual al doble de la energía, pero eso no sucede. Esa energía que está en las centrales de generación tiene que ser distribuida a través de líneas de transmisión y de subestaciones, ¿no? Y así nos llega a nosotros. Entonces tenemos subestaciones que están completamente por colapsar, con un porcentaje de carga muy alto, casi saturadas. Entonces aquí hay que hacer inversiones importantes, sobre todo en el sector del Gran Guayaquil. Hay transformadores ya copados, hay líneas copadas. Si hay alguna falla tiene que hacer peripecias y media para poder restablecer el servicio. Y parece ser que Finanzas no acepta. Y les comento, yo he visto cómo el señor ministro de Energía cita Finanzas, y Finanzas sencillamente no va a las reuniones. Ingeniero, muy bien. Lamentablemente ha acabado gracias. El tiempo, estimado sociólogo. Sí, muchísimas gracias, Iván, por toda esta explicación técnica y también pues el análisis en perspectiva de cómo corregir estas distorsiones que hoy están sufriendo y viviendo los usuarios de este servicio. Gracias por haber estado con nosotros, Alcides. Nos despedimos, igual Teresa, hasta el día de mañana. Así es, los dejamos con Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales. Con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4